Muy buena noche, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño. Estamos saliendo en YouTube, por si acaso. Estamos grabando el programa y los que tengan interés, si se suscriben, podrán conseguir el programa en su suscripción que harán en YouTube. Y les habla economista Pedro Medina, director único responsable de este programa. Bueno, el presidente de la República ha decidido que no va a viajar. ¿A dónde? A Tailandia, Taiwán, Tailandia. Bueno, porque el Congreso no le iba a dar la luz verde, porque sería una falta de respeto que él se ha ido a lloriquear a la OEA y que venga a partir del el 26, me parece, de noviembre, va a venir la comisión de la OEA y no lo va a encontrar al profe. Esto significa que tiene problemas en la falta de retención de lo que él habla y lo que él hace. Tiene problemas, de repente tiene problemas de laguna. Y sus asesores, como están de plan de chupamedias, hay que decirlo así, y obviamente no lo ponen en alerta. Recién cuando ya pasa la vergüenza, entonces le habrán dicho, presidente, no le van a dar el permiso en el Congreso y mejor sería que desista. Ya ha presentado un documento en el seno del Congreso, porque no tiene la votación para que le otorguen el permiso. ¿Y saben por qué no le pueden dar el permiso? Una, de la presunción de fuga, porque él tiene que someterse ante el sistema judicial. Sí, señores, porque tiene que cantar, tiene que hablar sobre la carpeta de la denuncia que ha hecho la Fiscalía, en el cual el Congreso lo ha derivado al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí viene el problema. Él dice a los cuatro vientos de que es una calumnia, es una patraña, y los testigos eficaces, ¿en qué papel están? ¿Ustedes creen que la Fiscalía o la señora fiscal, la doctora Benavides, por una cuestión de un improntus, lo va a presentar su denuncia ante el Congreso? Que tendrá un juicio político, correctamente, que haya el juicio político, que tiene que irse por la instancia judicial, correctamente, porque después del juicio político hacen la denuncia ante el Poder Judicial, por si acaso. Pero el señor Castillo, ¿qué va a decir si los hechos lo demuestran? En el primer instante que entró al gobierno, puso como ministro de Educación para que le inscribiera a una federación de Movadez para perjudicar al CHUTET en el hegemonismo del sindicato de todos los profesores. Y el Movadez es el brazo político de Sendero Luminoso. Por eso que no le aceptaron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante los cuestionamientos que la prensa lo hizo y los políticos. ¿Y qué va a decir el señor Pedro Castillo? Si él puso a Maravín como ministro de Educación, un hombre vinculado a Sendero Luminoso, involucrado, y me parece que está en proceso judicial, sobre la matanza de los comuneros de Ayacucho. Y todos hemos visto en la televisión la cantidad de cajones de muertos que llevaban sus deudos a sus muertos. Porque no mataron a uno, sino mataron a centenares. Eso fue
un acto ilícito, un acto de lesa humanidad, un genocidio. Si el señor Castillo, como profesor que se supone que tiene conocimiento de la realidad nacional, ¿cómo se le ocurre haber puesto como ministro a un hombre que está involucrado en esos temas de terrorismo? Por otro lado, nos puso a un canciller, Béjar, que dijo, cuando los terroristas se sublevaron en San Juan de Lurigancho, que fue la Marina que hubo la matanza, la barbarie, echándole la culpa a la Marina, cuando la republicana, y yo me acuerdo, al compadre de mi padre, el jefe del destacamento, el coronel Rolando Cabezas. Y no podían resistir ante el equipamiento de los senderistas presos en San Juan de Lurigancho. Tenían armamento. Y tuvo que entrar la Marina. Entonces, que no vengan a decir, y no estamos escasos de memoria, de que fue la Marina quien hizo terrorismo. Si estaban ellos sentenciados por la justicia por ser acto de terrorismo, matanza de peruanos, acciones de lesa humanidad. Pero el comunismo terrorista con ese pensamiento ha tenido que infiltrarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido que infiltrarse en la OEA, y sus paladines, los cubanos, de paso, un tal Zamora asesora al presidente Castillo. Los venezolanos también asesoran. Gente de Hugo Chávez y de Maduro que están justamente, que ahora ha llegado en el poder en Brasil y la gente ha perdido memoria, y nosotros los peruanos tenemos que rechazar a la inconsecuente, a la vicepresidenta Dina Boluarte, porque felicitó a su hermano Lula. Pero Lula fue el primer ladrón que fue quien puso a Odebrecht y que se mantengan las relaciones comerciales con Odebrecht para que después nos desfalque, nos estafe. Y para esto también el fiscal Vela y el fiscal Domínguez tendrán que próximamente dar una explicación a los poderes del Estado, especialmente al Poder Judicial. Y no me llamará la atención que los destituyan y los metan presos, por si acaso, porque se supone que ellos están en el papel de fiscales. ¿Y cómo pueden haberse irrogado en hacer las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes deberían haber realizado las tratativas, las negociaciones para la venta de la represa de Chaya? Y lo dejaron que lo vendan a los chinos. Y el Perú, una miseria, recibió por esa venta. ¿Y quiénes se prestaron a esa mala negociación? Los fiscales. A lo que decían los medios de prensa en aquel tiempo, de que Domínguez Pérez debería ser el presidente. Sí, señores, así es. Esa es la triste realidad. Bueno, pues, ustedes verán en las notas de prensa, van a ver, leer lo que prácticamente en el escenario político, cómo está la situación hoy en día. Mañana es la gran movilización del 5 de noviembre. Una movilización donde el Perú le va a demostrar a este gobierno comunista y a esa prensa que ellos manejan, que está mutis, que están esperanzados en la publicidad del Estado, del gobierno,
y se hipotecan su pluma, su editorial, al servicio de los comunistas, como lo hicieron con Vizcarra y con Sagasti. Y hablando de Vizcarra, la subcomisión en el Congreso sobre los delitos que lo van a investigar, y si comprueban que esos delitos son reales, los van a denunciar y va a pasar la verdadera justicia, en donde a Vizcarra lo van a meter preso, por si acaso. Vamos al corte comercial y regresamos con las notas de prensa. Bueno, estoy escuchando al programa de Beto Ortiz y lo están entrevistando a Mauricio Mure. Hay que ser bien idiota para ser ministro de Trabajo. El caso del señor Sala. Es recontra sobón, ¿ah? Qué chupa media. Y la han sacado en la televisión. Cuando habla Castillo, parece que le estuviera mandando un beso. Ya que se mueren los labios. Que un enfermo psiquiátrico lo tienen ahí como ministro de Trabajo. Pasó qué vergüenza, qué vergüenza. Así está la política peruana, la política chicha. Vamos a la nota de prensa.
Bueno, bueno, cancilleres han participado en un evento y han cuestionado al gobierno de Corea del Norte. ¿Por qué? Por haber hecho prácticas atómicas nucleares en el Pacífico, en cual ha generado y ha sido la causa en donde prácticamente ha habido maremotos, terremotos, temblores. Sí, señores, no es broma. Entonces, qué graciosos. Hacen sus prácticas nucleares en el Pacífico, nos perjudican a nosotros y recién el canciller del Perú se ha dado cuenta, cuando él debería ser uno de los primeros de haber denunciado. Lamentablemente se ha tenido que subir al carro porque el resto de gobiernos se han pronunciado. Así está la política en el Estado peruano y la política externa. Qué mal estamos, qué mal estamos. O sea que prácticamente ni siquiera por acá no se ha puesto a pensar que los temblores que han dado paso a hacer terremoto en Ica y en Arequipa, los constantes temblores. ¿Pero a qué se debe? Porque justamente en el Pacífico hacen las prácticas nucleares. Últimamente, hace 2 semanas o 3 semanas, todo el mundo pensaba que Corea del Norte estaba bombardeando a Japón, porque los misiles pasaron por el Pacífico, cerca del Japón, y todo el mundo pensaba que estaban bombardeando a Japón. Todo el mundo se puso en alerta, y no era así. Sus prácticas eran prácticamente en la parte del Pacífico, y quienes se han perjudicado no ha sido Japón, ha sido las costas de América Central y de América del Sur. Así está la cosa. Ese es el comunismo. Porque el enfermito que está de presidente de Corea del Norte está con el síndrome de prepararse a una guerra nuclear. Porque a su pueblo lo mata de hambre. Y su pueblo solamente trabaja para hacer bombas nucleares. Porque de eso viven vendiendo las bombas a quienes, a los grupos levantados en armas del Medio Oriente. Así está la cosa, de bravo, de bravo. Mañana es la movilización a partir de las 2 de la tarde desde Lima. Van a llegar delegaciones de todo el país. Y ojalá que estemos atentos todos
y nos pronunciemos aquí en provincias en apoyar a esta marcha, porque este gobierno no da más. Está mal manejado la política gubernamental, la política económica. Está mal manejado. Hay algunos que me dicen, ¿por qué te he vuelto anticomunista? No sé que sea anticomunista. Si el APA nunca ha estado, el APA lo consideraron comunista, un momentito. Al APRA, ahí a la torre, lo querían matar los comunistas. Y el comisario Eudosio Sabines se puso de rodillas a la oligarquía para que mataran a los apristas, especialmente a los del 7 de julio del 32. Lo mataron a Manuel Arévalo, en Guamé. Entonces yo le pregunto, ¿alguna vez el comunismo sacó un pronunciamiento por los mártires que los fusilaron los militares al servicio de Luis Sánchez Cerro? Solamente pregunto eso. ¿Pero los comunistas sacaron un pronunciamiento o estuvieron al servicio de la dictadura, instigando contra el APRA? Así es. Entonces, el comunismo, su mismo creador, era un mantenido alcohólico. Su esposa lo mantenía, Engels lo mantenía. Y si nunca trabajó, entonces, ¿cómo pudo haber sacado la obra de la plusvalía? Nada más, nada más. Todo es farsa, todo es mentira. Y eso vamos a demostrarlo en el próximo proceso electoral, donde el APRA va a regresar y va a asumir su responsabilidad en defensa del pueblo peruano. Tiempo cumplido.
real y con un lenguaje estándar. El Liberteño, revista de análisis político real y con un lenguaje estándar. El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre. Dirección y producción general, economista Pedro Medina Silva. Gracias por habernos acompañado. El Liberteño.